a limpiar las heridas, a cantar en tus plazas. ¿Quieres tu fuente de vida? A romper con las cadenas, a luchar por la esperanza, sin importar las caídas, porque siempre habrá un nuevo día. Señor, tú me llamaste a limpiar las heridas, a cantar en tus plazas. ¿Quieres tu fuente de vida? A romper con las cadenas, a luchar por la esperanza, sin importar las caídas, porque siempre habrá un nuevo día. Bendecido día para todos los oyentes de la emisora de los misioneros laicos católicos Sánate Tú. Bienvenidos a este su espacio de oración del Santo del Día. Saludo a mis hermanas con las que voy a compartir este servicio y este caminar en este espacio santo, en este espacio que nos construye un dar de vida y nos da testimonio de fe y de salvación en este alimento espiritual para llegar a ese camino de la santidad que el Señor desea en cada uno de nosotros. Sean todos bienvenidos y no olviden compartir estos espacios de la emisora Sánate Tú, la emisora de la fe. Mis hermanos, bienvenidos. 9 de marzo. Contemplamos la vida de Santa Francisca Romana, una mujer de fe, una mujer abnegada, una mujer humilde, una mujer confiando y esperándolo todo de nuestro Señor Jesucristo, quien cumple los deseos más profundos de nuestro corazón. Eso es lo que vamos a ver ya en la vida de Santa Francisca a continuación, donde vamos a orar y vamos a escuchar este hermosísimo testimonio. Por eso, bienvenidos hermanos, dispongamos desde este momento nuestro corazón para que el Señor nos hable y para que este testimonio bellísimo, esta vida de Santa Francisca Romana, logre tocar nuestros corazones. Bienvenidos. Hermanitos, sean todos bienvenidos una vez más a este encuentro maravilloso donde siempre estamos compartiendo la experiencia de hombres y mujeres que vivieron ese encuentro maravilloso con el Señor y dispusieron sus vidas para dar testimonio de la fe y del amor. Por eso este espacio que se llama El Santo del Día los acoge con todo el amor en Jesús y María y por eso reciban el más caluroso y afectuoso de los abrazos en Cristo Jesús y María Santísima. Saludo a mis hermanos de comunidad, también deseándoles muchas bendiciones y haciéndoles una invitación a todos ustedes para que escuchemos esta hermosa biografía y dispongamos el corazón hoy celebrando la fiesta de Santa Francisca Romana, un ejemplo, un testimonio realmente maravilloso que nos ayuda en el camino de la fe. Una mujer casada, viuda y con muchas experiencias lindas. Vamos a reflexionar sobre su vida y pidámosle a Dios que nos ayude a aprender de esta gran santa y abandonarnos en la gracia del Espíritu Santo para que podamos verdaderamente también caminar hacia la santidad. Bienvenidos. Pidámosle a ese Espíritu Santo, a ese Paráclito, a ese abogado defensor y consolador que nos entregue a Dios. El Espíritu Santo de Dios se haga presente en estos momentos. Qué maravilla iniciar por toda esta voluntad de
caminar. Entreguemos esta voluntad de servirnos con el Espíritu Santo, que se exprese en estas jornadas de oración de la emisora de Sánate Tú, en este agradecimiento por ver un nuevo caminar con el Espíritu Santo, en este nuevo santo con el que nos congratulas, con los que nos congracias, con lo que nos haces vivir esa voluntad. Que todos juntos, Señor, nos unamos en este momento para manifestar esa grandeza de estos santos del Señor. Tómanos, Espíritu Santo, para vivir esta gracia, para endulzar nuestros oídos con esa voluntad que el Espíritu Santo nos va a tomar como instrumentos de evangelización, como personas que vamos a hablar, que vamos a expresar lo más puro de nuestro corazón, en el amor, en el sentimiento. Dios creador, tú que enviaste ese Espíritu Santo a este Paráclito, abogado defensor, que sople desde los 4 vientos, que en verdad nos ayude a perdurar en este caminar, que broten esas palabras en mis hermanas, en mis personas que nos vamos a entregarnos al Señor. Que broten palabras de entendimiento, palabras de bálsamo, como un bálsamo, que estén a mi alrededor, que edifiquen, que consuelen, que produzcan entusiasmo, Espíritu Santo, para que esa persona que hoy está en este momento escuche esta verdad, escuche la verdad de la palabra, de la vida, de la reflexión, la medición, estas palabras de bendición, que nos da abundancia, que es un bien espiritual. Estos santos y santas del Señor que nos congracian en recordar que tú eres grande en toda tu majestad. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María y del Sacratísimo Corazón de Jesús. Ilumínanos y santifícanos y danos esa paz espiritual. Así sea. Amén. 9 de marzo. Santa Francisca Romana. Año 1440. Esposa, madre, viuda y apóstol seglar. Francisca nació en Roma en el año 1384. Y en cada año, el 9 de marzo, llegan cantidades de peregrinos a visitar su tumba en el templo que a ella se le ha consagrado en Roma, y a visitar el convento que ella fundó allí mismo y que se llama Torre de los Espejos. Sus padres eran sumamente ricos y muy creyentes. Quedarán después en la miseria en una guerra por defender al sumo pontífice. Y la niña creció en medio de todas las comodidades, pero muy bien instruida en la religión. Desde muy pequeñita su mayor deseo fue ser religiosa. Pero los papás no aceptaron esa vocación, sino que le consiguieron un novio de una familia muy rica y con él la hicieron casar. Francisca, aunque amaba inmensamente a su esposo, sentía la nostalgia de no poder dedicar su vida a la oración y a la contemplación en la vida religiosa. Un día su cuñada, llamada Vanosa, la vio llorando y le preguntó la razón de su tristeza. Francisca le contó que ella sentía una inmensa inclinación hacia la vida religiosa, pero que sus padres la habían obligado a casarse y a formar un hogar. Entonces la cuñada le dijo que a ella le sucedía lo mismo y le propuso que se dedicaran a las 2 vocaciones, ser unas excelentes madres de familia y a la vez dedicar todos los ratos libres a ayudar a los pobres y enfermos como si fueran 2 religiosas, y así lo hicieron. Con el consentimiento de sus esposos, Francisca y Vanosa se dedicaron a visitar hospitales y a instruir gente ignorante y a socorrer pobres. La suegra quería oponerse a todo esto, pero los 2 maridos, al ver que ellas en el hogar eran tan cuidadosas y tan cariñosas, les permitieron seguir en esta caritativa acción. Pronto Francisca empezó a ganarse la simpatía de las gentes de Roma por su gran caridad para con los enfermos y los pobres. Ella tuvo siempre la cualidad especialísima de hacerse querer por la gente. Fue un don que le concedió el Espíritu Santo.
En más de 30 años que Francisca vivió con su esposo, observó una conducta verdaderamente edificante. Tuvo 3 hijos a los cuales se esmeró por educar muy religiosamente. 2 de ellos murieron muy jóvenes y al tercero lo guió siempre, aun después de que él se casó, por el camino de todas las virtudes. A Francisca le agradaba mucho dedicarse a la oración, pero le sucedió muchas veces que estando orando la llamó su marido para que le ayudara en algún oficio, y ella suspendía inmediatamente su oración y se iba a colaborar en lo que era necesario. Veces hubo que tuvo que suspender 5 veces seguidas una oración, y lo hizo prontamente. Ella repetía: muy buena es la oración, pero la mujer casada tiene que concederles enorme importancia a sus deberes caseros. Dios permitió que a esta santa mujer le llegaran las más desesperantes tentaciones, y a todas resistió dedicándose a la oración, y a la mortificación, y a las buenas lecturas, y a estar siempre muy ocupada. Su familia, que había sido sumamente rica, se vio despojada de sus bienes en una terrible guerra civil. Como su esposo era partidario y defensor del sumo pontífice, y en la guerra ganaron los enemigos del Papa, su familia fue despojada de sus fincas y palacios. Francisca tuvo que irse a vivir a una casona vieja y dedicarse a pedir limosna de puerta en puerta para ayudar a los enfermos de su hospital. Y además de todo esto le llegaron muy dolorosas enfermedades que le hicieron padecer por años y años. Ella sabía muy bien que estaba cosechando premios para el cielo. Su hijo se casó con una muchacha muy bonita, pero terriblemente malgeniada y criticona. Esta mujer se dedicó a atormentarle la vida a Francisca y a burlarse de todo lo que la santa hacía y decía. Ella soportaba todo en silencio y con gran paciencia. Pero de pronto la nuera cayó gravemente enferma y entonces Francisca se dedicó a asistirla con una caridad impresionantemente exquisita. La joven se curó de la enfermedad del cuerpo y quedó curada también de la antipatía que sentía hacia su suegra. En adelante fue su gran amiga y admiradora. Francisca obtenía admirables milagros de Dios con sus oraciones. Curaba enfermos, alejaba malos espíritus, pero sobre todo conseguía poner paz entre gentes que estaban peleadas y lograba que muchos que antes se odiaban empezaran a amarse como buenos amigos. Por toda Roma se hablaba de los admirables efectos que esta santa mujer conseguía con sus palabras y oraciones. Muchísimas veces veía a su ángel de la guarda y dialogaba con él. Francisca fundó una comunidad de religiosas seglares dedicadas a atender a los más necesitados. Les puso por nombre Oblatas de María, y su casa principal, que existe todavía en Roma, fue un edificio que se llamaba Torre de los Espejos. Sus religiosas vestían como señoras respetables, no tenían hábito especial. Nombró como superiora a una mujer de toda su confianza, pero cuando Francisca quedó viuda, entró también ella de religiosa, y por unanimidad las religiosas la eligieron superiora general. En la comunidad tomó por nombre Francisca Romana. Había recibido de Dios la eficacia de la palabra, y por eso acudían a ella numerosas personas para pedirle que les ayudara a solucionar los problemas de sus familias. El Espíritu Santo le concedió el don de consejo, por el cual sus palabras guiaban fácilmente a las personas a conseguir la solución de sus dificultades. Cuando llegaban las epidemias, ella misma llevaba a los enfermos al hospital, los atendía, les lavaba la ropa y les remendaba. Y como en tiempo de contagio era muy difícil conseguir confesores, ella pagaba un sueldo especial a varios sacerdotes para que se dedicaran a atender espiritualmente a los enfermos. Francisca ayunaba a pan y agua muchos días, dedicaba horas y horas a la oración y a la meditación, y Dios empezó a concederle éxtasis y visiones. Consultaba todas las dudas de su alma con un director espiritual y llegó a tal grado de amabilidad en su trato que bastaba tratar con ella una sola vez para quedar ya amigos para siempre. A las personas que sabía que hablaban mal de ella les prodigaba mayor amabilidad. Estaba gravemente enferma.
y el 9 de marzo del año 1440 su rostro empezó a brillar con una luz admirable. Entonces pronunció sus últimas palabras: «El ángel del Señor me manda que lo siga hacia las alturas». Luego quedó muerta, pero parecía alegremente dormida. Tan pronto se supo la noticia de su muerte, corrió hacia el convento una inmensa multitud. Muchísimos pobres iban a demostrar su agradecimiento por los innumerables favores que les había hecho. Muchos llevaban enfermos para que les permitieran acercarlos al cadáver de la santa y así pedir la curación por su intercesión. Los historiadores dicen que toda la ciudad de Roma se movilizó para asistir a los funerales de Francisca. Fue sepultada en la iglesia parroquial, y al conocerse la noticia de que junto a su cadáver se estaban obrando milagros, aumentó mucho más la concurrencia a sus funerales. Luego su tumba se volvió tan famosa que aquel templo empezó a llamarse, y se le llama aún ahora, la iglesia de Santa Francisca Romana. Cada 9 de marzo llegan numerosos peregrinos a pedirle a Santa Francisca unas gracias que nosotros también nos conviene pedir siempre: que nos dediquemos con todas nuestras fuerzas a cumplir cada día los deberes que tenemos en nuestro hogar, y que nos consagremos con toda la generosidad posible a ayudar a los pobres y necesitados y a ser extraordinariamente amables con todos. Santa Francisca, ruégale al buen Dios que así sea. He aquí la descripción de una mujer admirable. Que las gentes comenten sus muchas buenas obras. Tomado de la Santa Biblia, capítulo 31 del libro de los Proverbios. Bien, queridos hermanos, acabamos de escuchar esta hermosa biografía de esta hermosa santa, Santa Francisca Romana. Y vemos cómo dentro de toda su experiencia de vida tuvo su anhelo siempre de dedicarse a la contemplación y a la oración. Pero sus padres no le permitieron tener esa posibilidad porque la obligaron a que se casara con un hombre también y constituyera un hogar. Esto es importante analizarlo muy detenidamente porque muchas veces en las familias hay vocaciones en los hijos y nosotros como padres de familia estamos llamados a apoyar esas vocaciones. Por eso, en estos tiempos en que vivimos las circunstancias de escasez, de respuesta a las vocaciones, porque hay un llamado a las vocaciones, pero no hay una buena respuesta como quizás la tuvo Santa Francisca Romana, pues es importante que nosotros apoyemos ese llamado que Dios hace al corazón, especialmente en estos tiempos donde muchos jóvenes son llamados, pero no dan la respuesta. ¿Y por qué no la dan? Porque muchas veces no hay apoyo de la misma familia. Papá y mamá se resisten a aceptar ese tipo de llamados de Dios. Entonces, hoy nos hace reflexionar el Señor para que haya una promoción mayor de las vocaciones, específicamente a la vida consagrada, a la vida religiosa y a la vida sacerdotal. Es realmente importante. Hoy nos deja esta enseñanza de esta santa, este regalo maravilloso. Y vemos cómo hay una importancia en la familia. Y justamente la familia que hoy pasa momentos de crisis, momentos de dificultad, vemos cómo es de importante retomar lo que ellos vivieron. Fíjense que eran una familia rica, adinerada, de grandes propiedades, de muchas cosas, pero que no solamente se preocupaban por tener cosas materiales, sino también se preocuparon por una buena formación espiritual, una buena formación religiosa. Por eso Santa Francisca tenía toda esa formación realmente importante, porque si nos vamos dando cuenta, al transcurrir la biografía encontramos que ellos tuvieron tantas riquezas que cuando tuvieron que salir a apoyar, a defender al sumo pontífice, perdieron la batalla y le fueron despojados de sus bienes, de sus terrenos, de sus predios. Pero ¿qué había en Santa Francisca? Estaba esa bendición maravillosa que Dios ya había sembrado con esa formación religiosa que había recibido. Por eso, como nos dice el Catecismo de la Iglesia, a los padres de familia en el sacramento del matrimonio, las finalidades del matrimonio son la procreación de los hijos y la educación en la fe. Y en eso estos papás cumplieron su tarea. Educaron en la fe y su hija dio una respuesta realmente maravillosa. Vemos en todo su caminar como esposa
su gran responsabilidad, su gran compromiso, pero que en el fondo del corazón sentía ese anhelo maravilloso de la oración, de la meditación, de la reflexión. Y por eso el Señor es maravilloso, porque también, conociendo su deseo y su anhelo, pues le permite unirse también a su cuñada, es decir, encontrar también quien motivara que se podría hacer las dos vocaciones, porque ya sabemos que en la experiencia de la vida cristiana católica tenemos dos sacramentos de vocación: o la vida de la ordenación para los hombres, o la vida religiosa consagrada, o el matrimonio, que son los dos sacramentos de servicio, de comunión y de vocación que tiene la iglesia. Entonces vemos la importancia de eso, y ellas lo asumen a tal punto que dieron un buen resultado. ¿Cómo sería ese gran amor, esa gran dedicación que tenían para sus esposos, para sus hijos? Que los mismos esposos dijeron, no, dejémoslas ahí, que estén bien, porque hubo un roce ahí con su suegra y no quería al comienzo, pero vemos que al final los hombres se dieron cuenta de la responsabilidad que tenían estas mujeres, que dijeron, no, vamos a dejarlas que se dediquen también a ayudar en sus momentos libres, a colaborar con los enfermos, con los necesitados, con los pobres. Y es un ejemplo de verdad muy lindo, tanto el de los padres como el de sus hogares, que fueron constituyendo Vanosa y Francisca. Realmente es maravilloso, porque vemos allí esa bendición de cómo ellas empiezan a unirse y empiezan a ayudar, a colaborar, a servir. Empiezan a desarrollar todos esos talentos, todos esos dones y carismas que tienen en el fondo de su corazón para ayudar a los más necesitados. Y eso empieza a brindar bendiciones. Ahora, tuvieron sus hogares, tuvieron sus familias. Ella tuvo sus 3 hijos, que después 2 se mueren, después el otro se casa y después queda viuda, pero durante todo ese tiempo que estuvo como esposa, fue una mujer responsable, fue una mujer de su hogar, de su casa, fue una mujer muy dedicada, muy fiel a su esposo. Y eso es importante, porque habían principios, porque había esa moral, porque había ese temor de Dios. Y eso necesitamos hoy en día, retomar toda esa experiencia. Vemos también cómo luego de quedarse viuda y de haber fundado esta hermosa comunidad, empieza ella también a pasar momentos de dificultad, porque después quedan en la ruina y le toca ir a pedir casa por casa para ayudar a las necesidades de su hospital y de todo lo que había fundado para ayudar a los necesitados. Es decir, ahí estaba la presencia del Señor, porque no es fácil, después de tenerlo todo, ir a pasar a vivir en un lugar más incómodo, en unas condiciones difíciles. Pero eso no es un castigo de Dios, es la purificación, porque ella necesitaba también recibir esa bendición de vivir esa experiencia para llegar a la santidad. Vemos cómo todo esto contribuye en ese camino de bendición para ella, ya que tenía esa experiencia de ir recibiendo también esas bendiciones grandes. Vemos cómo los dones que el Espíritu de Dios le regalaba, el don del consejo, el don de la palabra, para ayudar justamente a las familias en sus problemas, en sus dificultades. Esto es realmente lindo y maravilloso, cómo el Señor le concede eso, pero obviamente eso lo fue logrando a costa de sacrificios, de mortificación. Ella ayunaba a pan y agua durante muchos días, y eso es una experiencia muy linda, porque el ayuno fortalece el espíritu y doblega la carne. Y vemos cómo la oración también hace que se reconforte y empieza entonces a tener éxtasis, visiones y cosas maravillosas. Vemos también la importancia de lo que es tener un director espiritual, porque había una buena experiencia y ese director espiritual pues la iba orientando, le iba ayudando a ir creciendo espiritualmente. Y es lo que nosotros también necesitamos siempre, tener un muy buen director espiritual, para que nuestra vida de fe crezca, avance hacia la fe, avance hacia la santidad. Entonces, qué linda experiencia que nos deja esta gran mujer. Sobre todo, yo la veo como una santa para las familias, un ejemplo realmente maravilloso por su misma formación que tuvo en casa, pero también la que ella desarrolló con su esposo también en su hogar, y después en su servicio como laico, como seglar, en ese servicio a los más necesitados, a los más pobres. Vemos toda esa experiencia de amor,
Y la mortificación, fijémonos que también, como todos, tuvo ese momento fuerte de las tentaciones. Y vemos cómo ella logra vencer todas esas circunstancias orando, batallando, en la mortificación, en el ayuno. Y eso nos motiva también para que nosotros podamos soportar todo eso con amor y con humildad. Por último, vemos cómo cuando su nuera se convierte a partir de esa enfermedad, porque tuvo que pasar por las burlas, por los señalamientos, por todas las incomodidades que le hacía la nuera, y ella, cuando su nuera queda enferma, con qué amor, con qué dulzura la atendió. Pidámosle al Señor que nos regale ese amor para el enemigo, porque cuando había personas que hablaban mal de ella, ¿qué hacía? Las atendía con más amabilidad, con más cariño, con más disposición, porque ese es el evangelio que Cristo nos ha enseñado: el amar al enemigo, orar por el enemigo y siempre servir a los demás, tener siempre esa amabilidad, esa alegría, ese gozo, esa felicidad que nos debe caracterizar a nosotros como hijos de Dios. Que Santa Francisca Romana nos ayude a constituir hogares en Cristo Jesús y podamos también en los tiempos libres ayudar a los necesitados con esos dones que el Señor nos ha regalado de la consejería, como en el caso de nosotros aquí en la comunidad Sanatetú, que tenemos ese don de la comunidad de ser consejeros espirituales para ayudar a muchos hermanos a que salgan adelante, y a muchas familias que hemos podido contribuir a través de la promesa que tenemos en la comunidad en Hechos 16:31: cree en el Señor Jesús, serás salvo tú y toda tu familia. Que Dios nos conceda construir familias santas. Un abrazo. Dios los bendiga. Santa Franciscana Romana. Qué maravilla la vida de esta santa. Precisamente nos está encomendando a esa necesidad de llevar esa voluntad de formarse en la oración. Y me gusta el nombre de su convento: Torre de los Espejos. Eso me hizo acordar de las letanías a la Santísima Virgen: Torre de marfil, Torre de David, Casa de oro, como un espejo. A veces como que nos está dando como esa realidad. Ese nombre me da una realidad, una conciencia plena en lo que estamos haciendo. Miren, otra vez volvemos a la cuestión de que ella necesitaba vivir un poco de aceptación santa. Y claro, con todas las comunidades que ella tenía, esa instrucción por la religión, qué bueno, porque hemos visto la historia de muchos santos y de muchas santas que sus familias eran ricas, pero no tenían cuestiones de fe e institución de la amada iglesia. Espejo de la mañana era la parte de las letanías a la Santísima Virgen que me sonó ese nombre de su convento. Ahora sí, tanto esa riqueza, pero había formación religiosa. Como San Felipe Neri también nos recordaba que él llegó a enseñar a unas personas jóvenes, unos niños, pero él también pues tuvo que adaptarse a que esa familia tenía comodidades, riquezas precisamente allá en Roma. Entonces es como coincidencial esta necesidad de esta santa, aunque es del siglo XIV, y San Felipe Neri del otro, pues como 100, 200 años después de esta santa, nos está dando una instrucción en la religión. Miren, otra vez volvemos a caer en el error con la riqueza. Entonces, claro, había formación religiosa de esta santa, pero la obligaban a conseguir un novio, a casarse y todo lo demás, pero no era la vida en oración, no aceptaron su vocación. Entonces puede haber formación religiosa, pero a veces somos así las familias, o no entendemos el mensaje de conversión que el Señor nos quiere instaurar a través de estos mensajes de salvación, sino que queremos entender esa llamada voluntad de servirse en la vida religiosa. Menos mal, el corazón pudo más que a veces esa razón que nos dice material, que a veces como que dice, no, hay que seguir la vida tal cual, como que pulure esa riqueza, ¿no? Pero miren,
esa vocación. Esas vocaciones que se suscitan, esa inmensa inclinación hacia la vida religiosa es lo que tiene que perdurar, así como Santa Franciscana Romana lo hizo. Muy bueno a empezar esa acción, a socorrer a las personas que más necesitaban de la oración, del cariño, del cuidado, de la acción caritativa. ¡Qué bien! Eso es ganarse la simpatía. Esa es la verdadera riqueza. Los pobres pueden a veces ser los más ricos, pero me parecía interesante escuchar alguna vez, a veces se ha condicionado tanto que los ricos no van al cielo o que los ricos no se salvan. Hay que cambiar ese pensamiento erróneo, esa mentalidad que no nos favorece en ningún momento. Queremos que la gente nos quiera, queremos recibir ese don, esa condescendencia de un Espíritu Santo que está presente en cada uno de nosotros, que edifica, que educa, que forma. Esta es la virtud de Santa Franciscana Romana, esa es la voluntad de la oración. Y miren, seas rico, seas pobre o seas de clase media, económicamente hablando, claro está, el que te va a salvar es la oración. Todos somos iguales ante los ojos de Dios y es la dedicación a la oración, a la correspondencia y a cómo los recursos que te ha proveído el Señor los puedes dar para auxiliar a los demás, para hacer un mundo más justo, más equitativo, más necesario, así como Santa Franciscana Romana lo hizo en el siglo XIV, siglo XV, 14-15, en el siglo XIV y en el siglo XV, hermanitos. Esa necesidad de esmerarse, de entender esa necesidad de una oración, para permitirse a esa santa mujer llevar una vida necesaria para el entendimiento de la voluntad y de caminar con y para el Señor, para vivir una necesidad plena y una necesidad de llevar, de cosechar, para que en el cielo todo quedara desatado, porque aquí en la tierra lo estaba desatando. Francisca Romana entiende la voluntad de llevar la paciencia. Eso es una virtud muy importante, hermanos. Esa caridad, esa necesidad de la paciencia. Nos falta mucho, pero con los corazones de Jesús y de María lograremos suscitar obras maravillosas. Entonces hay que hacer... Bellísimo testimonio, hermosísimo. De los aspectos más importantes que se logran resaltar, son tantos, es su misión como esposa, su misión como mamá. Algo muy importante para nosotros que hemos recibido ese llamado a ser casados. Y es que cuando conocemos del Señor podemos caer en un peligro muy grande, y es que haciendo las cosas de Dios olvidamos nuestros deberes propios como esposa, como esposo, de pronto en la casa, las labores domésticas, porque pensamos que primero está el Señor, que primero son las cosas de Dios y que los demás puede esperar. Sí, claro, lo demás puede esperar, pero algo muy importante es ser fiel al Señor en el llamado y la vocación que Él nos ha dado, como lo hizo Santa Francisca Romana. Oraba, pero cuando su esposo la llamaba no se quedaba simplemente diciendo: no, espere un momentico que estoy orando y estoy primero con el Señor. Estaba cumpliendo un voto también de obediencia, no a su esposo directamente, pero sí al Señor, porque su vocación primeramente fue casada, así lo dispuso el Señor. De pronto fue obligada, pero Dios escribe en renglones torcidos, y ninguna hoja del árbol se mueve sin la voluntad de Dios. De manera que el Señor permite que Santa Francisca Romana sea casada. ¿Por qué? Porque espera que el alma de su esposo sea un alma convertida para el Señor. ¿Cómo? Con el ejemplo de Santa Francisca, porque lo escuchábamos en algún punto de la lectura, cómo el esposo no tenía nada que reprocharle. Su hogar estaba al día, sus hijos estaban al día, todo estaba bien. Esta mujer era cariñosa, era amorosa, era cuidadosa en su familia, con todo lo que hacía. ¿Qué se le podía reprochar? Nada. Por eso este hombre empieza a ser tocado
por el Señor. Si Santa Francisca de pronto hubiera empezado a abandonar el hogar con el pretexto de seguir las cosas del Señor, no se hubiera logrado la conversión de este esposo, ni tampoco se hubiera logrado a este hijo viviendo en esas virtudes como ella se lo enseña, y tampoco pues se hubiera logrado la conversión de su nuera. Qué maravilloso, porque ella ofrecía todo en silencio. Y realmente nos cuesta, a mí me cuesta muchísimo hacer silencio cuando de pronto están hablando de mí, cuando de pronto están diciendo algo injusto, cuando de pronto me están juzgando de algo que sé que no es. Y aquí el punto no es si es justo, si es injusto, sino el punto es ofrecerlo todo por amor a Dios, más cuando es injusto, por supuesto. Ofrecerlo al Señor y ofrecerlo en silencio como lo hacía Santa Francisca. Y esos momentos de silencio sirven para que esta nuera sea convertida. ¿Quién la doblegó? El Señor la doblegó a esta mujer que hablaba mal de Francisca, que se burlaba, bueno, todos los momentos por los que tal vez ella tuvo que pasar. ¿Y quién saca la cara por Santa Francisca? El Señor. Hay una canción bellísima que de pronto hemos cantado: yo tengo un abogado que me defiende. Él siempre gana los pleitos. Bueno, en este momento no lo recuerdo muy bien, pero el sentido es ese. Nunca pierde nada, porque quien saca la cara por nosotros es el Señor. Veamos cómo Dios ensalza a esta mujer. La ensalza para el cielo, la ensalza para la conversión de las personas. Y después de que empieza a ser religiosa, cómo el Señor deja el que de ella salgan esa cantidad de dones, carismas, talentos, el don del consejo, el don del amor, el don de la amabilidad, el don de la palabra. Todos esos carismas maravillosos afloran porque Dios la preparó como esposa. Como esposa. De pronto en el mundo esta vocación de esposas no es valorada. El mundo no la valora, todo lo contrario, la critica, porque de pronto se piensa que la mujer que está haciendo algo es la que está fuera de su hogar, ¿verdad? Es la que de pronto está trayendo un buen sueldo a la casa. Y la vocación de pronto la ama de casa, la que está allí atendiendo al esposo, atendiendo unos hijos, encargada de las labores domésticas, se le ve como algo que no es importante. Y hoy entendemos cómo a través de la vida de Santa Francisca Romana, Dios ensalza esa vocación y muestra cómo si nosotros vivimos esa vocación, especialmente a esposas y mamás, si la vivimos por amor al Señor, si la vivimos en alegría, si la vivimos realmente haciéndolo todo por amor a Dios, hasta lo que de pronto no nos gusta hacer, hasta de pronto lo más pequeñito, si lo ofrecemos respetando, amando, admirando a un esposo, estos frutos que se manifiestan son maravillosos por la conversión, no solamente de un esposo, no solamente de unos hijos, sino de muchísimas más personas. Eso es lo que más me toca, por supuesto, esta mujer religiosa, esta mujer que acepta la voluntad de Dios, y como en el momento más triste donde estaba allí llorando, pues Dios le pone un angelito, le pone a su cuñada y las dos se hacen unánimes y comienzan a trabajar por el reino de los cielos y nos dan un ejemplo maravilloso de saber utilizar el tiempo que nos queda libre, saber utilizarlo en las cosas de Dios, estar ocupados en las cosas de Dios. Pidámosle hoy al Señor por la intercesión de Santa Francisca Romana, no estar ocupados en las cosas del mundo, no estar ocupadas como esposas, como mamás en la vanidad. Hace poco conocimos a un hombre que finalmente terminó separándose de su esposa, obviamente no justificándolo, pero él decía: ya con la vanidad no pude más. Primero está la vanidad, primero está el culto al cuerpo, primero está la belleza, el maquillaje, las redes sociales, las selfies, las fotos, esto, lo otro, que de pronto edificar un hogar en la vida espiritual, edificarlo en Cristo. Entonces es importantísimo que podamos vivir este ejemplo. Por supuesto, también para los esposos, el poder conceder que su esposa sirva al Señor, poderle apoyar, poderle animar también, no ser traba, no ser obstáculo para esa esposa que ha sentido un llamado al Señor, que de pronto quiere servir en la parroquia a través de un ministerio, no ser esa piedra de tropiezo, sino más bien ser ese facilitador de la obra de Dios
y sabiendo que si ella lo está haciendo por amor al Señor, pues ¿quién va a ser más beneficiada? La familia, el esposo va a ser beneficiado para el reino de los cielos. Entonces, hermanitos, utilicemos nuestro tiempo libre, pongamos esos dones al servicio del Señor, no nos quejemos. Mira, Santa Francisca no albergó rabias a sus papás, hacia esa nuera, hacia las personas que hablaban mal de ella. Miren cómo Dios le permite ese cambio de vida. Después de estar en un palacio, tiene que vivir en una cueva y pedir de casa en casa plata para los enfermos y todo esto. Y ella lo hace por amor a Dios. Nunca reniega, nunca le dice al Señor, Señor, pero si yo te quería servir, ¿tú por qué me permites esto, lo otro? No, ella lo está haciendo en amor. Ella lo está haciendo alabando y bendiciendo al Señor. Y es una prueba que Dios le permite, porque mira lo que iba a suceder, ¿no? Para dónde la estaba llamando el Señor. A través de ella muchísimas almas iban a entrar en el reino de los cielos. Entonces es otra de las muchas invitaciones que el Señor nos hace y reflexiones a través de la vida de Santa Francisca. Cómo es en alabanza, cómo es en silencio, cómo es en humildad, cómo es en oración para ganar ese reino de los cielos y para alcanzar la santidad y para hacer luz y testimonio para los demás hermanos. Amén. Padre Todopoderoso, te damos gracias por la vida de Santa Francisca Romana, porque a través de ella hoy nos damos cuenta que sí es posible tener hogares santos, que sí es posible servir a los más necesitados aún siendo casados. Dios multiplica el tiempo y tú lo haces posible, Padre amado. Solo necesitas que nosotros demos la respuesta. Por eso permítenos, Señor, dar esa respuesta, dar ese sí a ti en la responsabilidad como matrimonios, como familias, como parejas, pero también la posibilidad de servir a los necesitados. Te pedimos de todo corazón que nos concedas a imagen de Santa Francisca Romana, esta gran santa, poder tener ese don del consejo, ese don de la palabra, esa mortificación, esa oración, esa contemplación, todas estas lindas virtudes, dones y carismas con las cuales tú la dotaste, para que nosotros también, por medio de ella, podamos recibir de ti, Padre amado, esos regalos maravillosos y podamos ayudar con esos dones a construir familias en Cristo Jesús, familias santas, familias al servicio de los más necesitados, familias donde se promuevan las vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, al matrimonio, familias donde siempre estemos prestos a servir a los más necesitados. Por eso, Padre bueno, hoy te agradecemos la vida de esta santa que nos enriquece, que nos ayuda y que nos muestra un camino de posibilidad, de poder tener la amabilidad, de tener la cordialidad, de servir, de ayudar, de verdaderamente obedecer y de estar siempre al tanto de las necesidades de la familia, de estar pendiente de todo y de poder brindar el servicio a los necesitados. Por eso te alabamos, te bendecimos a ti, Padre bueno, con las mismas palabras que Cristo enseñó a sus discípulos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Mujeres admirables, mujeres y personas, no solo mujeres entonces, pero también enseñar a ser personas que puedan entender un mensaje de conversión y de lucha espiritual para perseverar con y en favor del Señor en la búsqueda de la verdadera salvación de los demás y corresponder todas las necesidades de corazón que nuestro Señor Salvador y Redentor quiere en cada uno de nosotros. Enseñemos a ser esas personas que van a seguir como Santa Francisca Romana en la necesidad de convivir un mensaje de empatía, de simpatía y de ver la verdadera riqueza que es el servicio para formar una comunidad, esa voluntad de necesidad y de crecimiento espiritual. Amén. Santa Francisca Romana, ruega por nosotros. Santa Francisca Romana, ruega por nosotros.
Santa Francisca Romana, ruega por nosotros. Bueno, mis hermanos, gracias a Dios por este espacio que ya ha finalizado. Qué alegría compartir, qué alegría escuchar las enseñanzas también de mis hermanitos de comunidad para enriquecernos los unos a los otros. Dios los bendiga, un abrazo para todos ustedes. Recuerden entrar a nuestra emisora sanatetu.com. Estamos también en nuestras redes sociales a través de Facebook, a través de nuestro canal de YouTube. Suscríbete y envía este video, envíalo a las personas que el Señor está colocando en tu corazón, allí a tu amiga, allí a la vecina. A veces dedicamos muchísimo tiempo en enviar cosas que no edifican. Pues enviemos realmente bendiciones a través de nuestros celulares, a través de nuestras redes sociales. Seamos luz en medio de toda esta oscuridad que pueda llegar a haber con respecto al internet, pero allí el Señor permite que a través de este canal bellísimo de internet, de las redes y de todo esto que estamos teniendo a través de nuestros canales de YouTube y todo esto, pues también llegue las bendiciones para todas las almas. Dios los bendiga, hermanitos. Y recuerden, somos los misioneros laicos católicos de la comunidad Sánate Tú. Dios los bendiga. Sigan orando por nosotros, por esta comunidad que el Señor ha edificado para que sigamos extendiendo este reino de los cielos por muchos lugares. Dios los bendiga. Bien, hermanitos, estamos llegando ya al final de este hermoso espacio de oración del Santo del Día, no sin antes invitarlos a imitar estas hermosas virtudes de Santa Francisca Romana, de ayudar a construir familias en Cristo Jesús, familias santas. Esmerémonos como esposos, como esposas, como padres de familia, especialmente en la educación de la fe, en la educación religiosa de los hijos, porque sabemos que eso siempre permanecerá en sus vidas, y que promovamos las vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa y por supuesto al sacramento del matrimonio, pero que siempre hagamos promoción de esa vida consagrada, esa vida al servicio de la Iglesia, dando testimonio, dando buen ejemplo de esa vida de fe. Que Santa Francisca Romana interceda por nosotros, que ustedes, queridos hermanos, sigan atentos a estos hermosos espacios de oración que nos enriquecen día tras día, y que no se les olvide orar por nosotros y suscribirse también a nuestro canal de YouTube para que podamos también avanzar en esas transmisiones, y compartan también a otros hermanos estos regalos de Dios. Cada vez que podemos compartir algo de Dios, le estamos llevando bendiciones a los hermanos. No desperdiciemos esta linda oportunidad y pidámosle al Señor que nos ayude a construir una mejor sociedad desde las iglesias domésticas que son nuestras familias. Me despido de todos ustedes, les deseo un día muy bendecido, a mis hermanos de comunidad también. Que Dios y la Santísima Virgen María los sigan bendiciendo. Bendiciones para todos. Y me despido de ustedes, los oyentes, por los cuales damos un sentido pleno de la misericordia de la salvación. Gracias a ustedes por compartir con nosotros estos espacios en este alimento espiritual. También me despido de mis hermanas con las que compartí este servicio y este caminar. No olviden seguir en la voluntad de caminar con, para y por medio del Señor para llegar a esos caminos de conversión y disponernos plenamente para sentir el mensaje santificador del Señor en cada uno de nosotros. El Señor los siga bendiciendo y que tengan un bendecido día.